Muchas veces yo creo que hay que dejar que el cliente se pegue la hostia para luego levantarlo y decirle, ahora vamos a trabajar para obtener resultados, no para que a ti te guste el vídeo, porque no te tiene por qué gustar, tiene que funcionar. Tenemos aquí a uno de los mejores CEO de este país. Como el director de una agencia, viendo la parte de negocio que hay detrás. Tenemos 2 millones de preguntas para ti hoy. Soy una agencia, pero odio a las agencias. Yo no quiero ser eso y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es... Pues nadie va a TikTok a aprender, nadie va a YouTube a aprender, pero sí es a entretenerse. Si luego, de manera secundaria, tú aprendas algo, es como el objetivo de los divulgadores científicos y en este caso de los divulgadores financieros. La ventaja del nicho de la ciencia se asemeja mucho a la ventaja del nicho de la finanza. Los dos están muy regulados a nivel. Tocas el bolsillo de la gente y el otro tocas la salud de la gente. Es muy complicado. Poco que hagas algo mal puede estar perjudicando mucho a la gente con lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete una agencia? Diría que los errores más comunes por parte de la agencia parten de... Me llegó al mail, un mail de Darío, me decía que me ofrecían X dinero por un viaje a Barcelona con todo pagado por ir a hacer 2 vídeos. Y yo digo, me van a robar los órganos, seguro. Es un scam. Y luego cuando ya vi que todo dije, hostia, ¿crees que el sector del influencer marketing está en auge o es una burbuja que va a explotar? Yo no considero que haya una burbuja dentro del sector de las finanzas, al menos. Al revés, necesitamos más perfiles. Si tienes 1.000 euros de presupuesto, no hagas influencer marketing, al menos no en el sector de las finanzas. ¿Cuál es la campaña más exitosa que habéis tenido? Le viralizaron vídeos, le pillaron millones de visitas. Un anuncio, millones de visitas. Es una locura. Eso, ¿cuándo se ha visto? ¿Cuánto dinero mueve Flake al año? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Offline. Hoy, Fran, venimos con un invitado que yo creo que nos va a aportar una visión un poco distinta a lo que hemos visto en los últimos episodios, una visión más de negocio, empresarial y que yo creo que no os podéis perder para nada. Así es, Jaume. Hoy tenemos con nosotros a Darío, un chico de 28 años que ha estudiado biotecnología. ¿Oyes nada? Y que después de tener esa carrera tan científica a priori, representa a 14 influencers de finanzas. ¿Entre ellos tú? Efectivamente. Y tiene una de las agencias de representación que yo me atrevería a decir que es un monopolio, por lo menos de finanzas es la más grande de España. O sea que fíjate qué cambio más radical y mucho que aportar va a tener, seguro. No diga un monopolio, a ver si le van a chapar el garito al pobre hombre. Nada, vamos ya con la entrevista de Darío. Espero que la disfrutéis. Bueno, ¿qué tal? Guay, ¿no? Darío, un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenidos a otro capítulo de Offline. Y hoy mucho valor que aportar. Tenemos aquí a uno de los mejores CEO de este país. El mejor CEO, sí, el cual, literalmente. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Madrid te ha gustado o no? Mucha calor. Mucha gente, calor. ¿no? Y mucho calor. Sí. Demasiado calor todavía. ¿Y Jaume Laoz, qué tal? Muy bien, la verdad que me hace ilusión la entrevista de hoy. Darío, mil gracias por venir porque creo que es un perfil que ya teníamos pensado traer, ¿no? a nuestro podcast, pero que complementa un poco. Nosotros ya sabes que aquí buscamos dar mucha información y aportar mucho valor sobre la industria de los creadores de contenido, influencer marketing, etcétera, etcétera. Y tu perfil, que ahora veremos que también has sido creador, pero sobre todo como el director de una agencia, viendo la parte de negocio que hay detrás, me parece que es brutal y tenemos 2 millones de preguntas para ti hoy. Perfecto, me parece bien, me parece adecuado. ¿Quieres empezar tú, Jaume? Venga, vamos a empezar. Como siempre, Darío, a nosotros nos gusta conocer un poco a la persona que hay detrás y nos gustaría que nos contaras un poco de dónde vienes. Ya detrás de cámaras nos has dicho un poco, pero para que la gente te conozca, ¿quién es Darío? De acuerdo. Pues Darío es un chico de 28 años, de la línea de la Concepción, de formación, aunque parezca raro, soy biotecnólogo, yo estudié ciencia, carrera de científica, me dediqué a la investigación durante un par de años y luego fue cuando emprendí con la agencia. Y desde entonces, desde 2021, pues 100% metido en el mundo del marketing, sobre todo de la creación de contenido y representación de influencers, principalmente. ¿Y ese salto cómo sucede? Es decir, ¿tú es algo que siempre te llamó la atención? ¿Llegaste de casualidad? Cuéntanos un poco. Yo siempre había estado muy interesado en el tema de la creación de contenido. Yo mismamente me abrí un canal de divulgación científica de biotecnología, que por ahí andará, aunque subo un vídeo al año o cosas del estilo. Ah, o sea, ¿siguen activos? Siguen activos. Si llamas un vídeo anual activo, sí, en ese caso sí. Mis seguidores de aquel entonces consideran que eso no es estar activo. Pero claro, a raíz de eso, luego en la carrera surgió, después de la carrera, me refiero en el doctorado, surgió la oportunidad de trabajar con mi hermano. Es decir, mi hermano es Gabriel García, él sí que creaba contenido en TikTok, él empezó a ir bien con el tema de las finanzas, yo le gestionaba lo que eran las campañas publicitarias y al ver que era como muy único en la creación de contenido de finanzas, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una agencia de esto y lo hacemos crecer? Porque no había apenas creadores de contenido de finanzas en España. O sea, que pasaste de la ciencia pura a llevar influencer. Es Sí. heavy el cambio, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo surge? O sea, ¿en qué momento dices, voy a montar Flake?
Sí, además de ciencia a marketing, que es como muy Sí, contra... que están como en polos opuestos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues surgió de eso, de la De oportunidad ver que... ahí que había potencial, ¿no? Claro, ver potencial, ver también que tenía todo el sentido del mundo el que yo, que ya había hecho colaboraciones por mi parte, que yo ya desde el canal de biotecnología pues tenía cierto bagaje, gestionárselo a él, ver que si yo trabajo con un creador de contenido y con un cliente financiero salen oportunidades de, oye, pues mira, yo quiero más creadores de contenido como este, o organízame una estrategia de contenido para 5 perfiles. Y digo, oye, pues lo puedo hacer. Y ahí ya fue como, a partir de los primeros clientes, fuimos como ganando más campañas, más clientes, más influencers, y era un poco efecto bola de nieve. De hecho, empezamos en junio, julio de 2021, aunque la empresa se constituyó ya en septiembre, porque en verano no se trabaja. Y yo creo que la mayoría de vosotros llegasteis en un plazo de 6 meses. De vosotros aparecer, los creadores de contenido, porque no lo hemos dicho, pero Frank está representado por Flake actualmente. Y en cuestión de 6 meses se creció bastante, bastante. Qué bueno. Pues antes de adentrarnos en esto, cuéntanos un poco sobre un poco la divulgación científica. Es decir, tú, la ciencia siempre ha sido una pasión tuya. ¿Cómo ves, digamos, este nicho, por así decirlo, ¿no? De divulgación científica? Que a día de hoy sabemos que hay grandes creadores bueno, que están haciendo, yo creo que las cosas muy bien hechas, que tienen mucha atracción y que están consiguiendo que algo que puede parecer muy nicho, pues a mucha gente le atraiga, ¿no? Yo a mí mismo, que no soy, no es lo que más me apasiona en el mundo, muchas veces me quedo viendo vídeos de divulgación científica porque hay mucha gente que consigue hacerlo entretenido. Totalmente, totalmente. A mí siempre me había parecido muy interesante el tema de la ciencia. Yo me recuerdo el agobio en bachillerato de no saber qué quiero estudiar, porque mis colegas eran como, no, yo enfermero, yo médico, yo tal, como lo muy típico. Y digo, no me llena nada de eso. Descubrí biotecnología, que al fin y al cabo te reunía desde la parte del estudio del ADN, de los virus, del genoma, cosas que son como súper interesantes y desde mi punto de vista ves muy poco en el instituto. Tiré por ahí y claro, la necesidad de, hostia, he aprendido esto que está muy, muy guapo, muy, muy interesante, quiero contarlo. La necesidad de compartirlo. Te obliga también a, yo por ejemplo, empecé divulgando, podríamos decir, contándoselo a mis padres. Oye, pues ¿sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? Tienes que utilizar un vocabulario, unas metáforas, unos símiles, unas comparaciones para que lo entiendan, porque es complejo. Claro. Y el vocabulario no puede utilizar el que hay en la carrera, porque mi padre se queda igual que estaba. Entonces, a raíz de eso, dije, oye, voy a hacer un vídeo para YouTube. El primero fue horrible. Fue horrible, con el móvil desenfocado, todo horrible. Y le fui cogiendo el gustillo y a raíz de eso, de la pasión de qué guay, esto que he descubierto, quiero comunicarlo. Te hace también obligarte a cómo lo explico para que sea entretenido, sencillo. Y ahí también entraba la parte de edición, que siempre me había gustado, sobre todo para vídeos que te enviaban del instituto, de la universidad, para algún proyecto. Me gustaba la parte de edición, pues junta esas dos pasiones y ahí empecé. Yo creo que si no hubieses tenido también esos conocimientos de edición o tal, no hubiese montado Flake tan bien como lo has hecho. Porque es cierto que si lo hace alguien que nunca ha tenido experiencia con creadores o que nunca ha sido creador, es complejo. Pero habiendo divulgado algo tan complejo como la ciencia, luego llevar creadores de contenido más sencillo. ¿Nunca te has planteado llevar creadores de contenido en la agencia que no sean de finanzas? Sí y no. Es decir, al fin y al cabo, un poco siguiendo por lo que tú decías, yo os considero a vosotros divulgadores financieros. Al fin y al cabo tenéis lo que es la inversión, lo que son diferentes productos de herramientas de inversión y cosas del estilo, que son realmente complejas para el ciudadano medio que no ha consumido nada y tenéis que hacer que eso sea entretenido y que aprendan un poco. Nadie va a TikTok a aprender, nadie va a YouTube a aprender, pero sí es a entretenerse. Que luego, de manera secundaria, tú aprendas algo es como el objetivo de los divulgadores científicos y en este caso de los divulgadores financieros. No nos planteamos abrir el abanico de Flake a nivel de otros porque se pierde lo que es el nicho. En Flake yo a día de hoy creo que es una garantía de, oye, vamos a trabajar con Flake, sabemos que ellos saben cuál es nuestro producto, es decir, para un producto de cripto o para un producto de inversión que sea algo más complejo que una cuenta de ahorro, tú hablas con la agencia media y no te va a entender los detalles. De tal manera que tampoco se lo va a poder comunicar con detalles a los creadores de contenidos con lo que vaya a trabajar, no va a saber proponerte cuál es el que mejor encaja. Yo creo que esa especialidad, esa vertical de finanzas, va a ser siempre financiera. Flex siempre va a ser de finanzas, vamos a expandirnos y hay otros proyectos más en el ecosistema, por así decirlo, pero siempre va a ser finanzas. Que abramos o no una agencia de ciencia o más abierta, estamos trabajando en ello y probablemente se... Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Se mueve dinero la ciencia en España o no? Es lo que tenemos que ver, es lo que tenemos que ver principalmente. Sabemos que, al igual que
Es decir, creo que la ventaja del nicho de la ciencia se asemeja mucho a la ventaja del nicho de la finanza. Yo creo que los dos están muy regulados a nivel. En un tocas el bolsillo de la gente y en el otro tocas la salud de la gente. Es muy complicado, está todo muy regulado. A poco que hagas algo mal, puedes estar perjudicando mucho a la gente con lo que tú estás diciendo. Entonces, es complejo. No sé hasta qué punto mueve mucho dinero o no. Yo creo que se tiene que mover porque al fin y al cabo donde hay repercusión y donde hay esa capacidad de influir, tiene que haber dinero de alguna manera u otra. Ya es trabajo nuestro como agencia, si finalmente se acaba haciendo este año, el año que viene o cuando sea, de encontrar esa manera de, oye, a ti te interesa esta visibilidad y aquí estoy buscando dinero, así que el match hay que encontrarlo. Qué interesante, porque yo, Darío, llevo creando contenido desde el año 2010, entonces he vivido el proceso del nacimiento de las agencias de influencer marketing, ¿no? Es decir, cuando en 2010 no existían agencias de influencer marketing, existían agencias pues, de publicidad, de PR, de marketing, de lo que tú quieras, pero no tan especializadas, ¿no? Y hemos vivido el nacimiento de esas agencias y ahora ya estamos en la madurez suficiente como para poder tener agencias de nicho, ¿no? ¿Tú crees que tanto los creadores como las marcas o los clientes que trabajan con vosotros valoran muy positivamente el que tengáis un conocimiento profundo de la temática? ¿Creéis que es relevante? ¿Le podéis dar mejor servicio al cliente porque conocéis exactamente este tipo de servicios y de productos que, como tú decías, tienen unas casuísticas muy concretas? ¿Crees que eso es importante? Yo creo que es la clave, de hecho. Es decir, que, por ejemplo, Fran tenga un problema con alguna campaña y que nosotros a nivel de guión sepamos ayudarle y decirle, vale, pues tira por aquí. O cuando el cliente propone ciertas condiciones en su guión o vamos a hablar de este producto y a lo mejor el influencer por un despiste porque está a 1000 cosas, lo que sea, no lo aplica o el guión no es tal cual debería salir, que el equipo propio de la agencia esté especializado, sepa de vocabulario, sepa de los productos, entienda qué es lo que quiere el cliente, yo creo que es crucial. A nosotros nos llegaron, y se lo estaba comentando antes a Frank, digo, me acuerdo perfectamente cómo en 2021, al poco de empezar nosotros, sin yo tampoco ser una eminencia en el sector de la finanza, porque yo he ido aprendiendo muchísimo durante estos años, el que llegara una agencia y dijera, oye, tenemos una campaña para este cliente que es un banco, necesitamos perfiles. Y digo, eso no es un banco, era un broker, ¿sabes? Decir, pero esa agencia no entendía la diferencia entre banco o broker. Claro. Entonces yo creo que esa es clave, el tener el conocimiento para tratar bien a tus clientes, a los creadores de contenido y luego identificar ese match de, oye, este va bien con esta campaña porque su público es lo que va buscando, ¿no? Creo que esa es la clave. Qué guay. Y otra pregunta que tengo, y Fran, tápate los oídos, esto no puedes oír. ¿De mayores o qué? Bueno, te implica a ti. O sea, cuando tienes, te lo digo porque es algo que nos encontramos mucho los que trabajamos con marcas o trabajamos con agencias en función de la campaña, etcétera, etcétera. Siempre hay un momento en que hay una ligera tensión entre el creador de contenido y el cliente. Es decir, el cliente quiere una cosa, el creador de contenido quiere otra, y normalmente lo que hay que intentar es encontrar un punto medio, ¿no? ¿Cómo llevas tú eso? O sea, ¿a quién tiras más? ¿Cómo ves esa disputa en la cual por un lado tienes al cliente tirándote un brazo, al creador de contenido tirándote por otro y tú intentándote partir por la mitad? ¿Cómo es esa situación? Cuéntanos. Es complicado, es complicado. Yo por suerte sí que es cierto que también cuento con un equipo con el que consulto los casos que son como más problemáticos. Es decir, yo sé que de primera lo que se me ocurra a mí hacer no va a ser lo 100% correcto. Mi equipo me apoya mucho en ello. Actualmente somos 4, es decir, yo más otros 3. Y ver todos esos puntos de vista siempre es muy valioso a la hora de qué hacemos en esta situación. Por suerte también, los creadores de contenido que tenemos los representamos en exclusiva y eso yo creo que suma mucho. Es decir, lo que comentaba antes de, oye, a Fran lo conozco desde que subió apenas 20 vídeos. Al otro creador también. La mayoría empezaron con Flake cuando apenas tenían 50.000 seguidores en TikTok o en Instagram, ni siquiera tenían creado el perfil. Entonces, que tú empieces con una agencia y ya desde tan pequeño ves cómo se esfuerzan por ti, te consiguen campañas, como que luego siempre vas a tener esa sensación de no me la están queriendo colar, claro. Que yo creo que es el problema, ¿no? Si tú empezaste en su día, te aparece una agencia cuando tú ya tienes más o menos tu tinglado montado, tu primera impresión es, me la quieres colar de alguna manera, ¿no? Siempre hay como ese factor de desconfianza. Entonces, siempre solemos tirar más de los creadores de contenido, que sabemos también hasta qué punto son flexibles y no son flexibles, pero porque ellos también saben que nosotros tenemos como una barrera del criterio muy fuerte que se la imponemos al cliente. Ellos saben que si yo digo, Frank, cámbiame este guión, y él dice, Darío, si cambio ese guión va a ser una mierda de vídeo y no va a funcionar. Él sabe que cuando, y lo dice, él sabe que cuando nosotros le pedimos eso que ya sabemos que va a ser una mierda, es porque el cliente se ha encabezonado con ello. Muchas veces yo creo que hay que dejar que el cliente se pegue la hostia para luego levantarlo y decirle,
ahora vamos a trabajar para obtener resultados, no para que a ti te guste el vídeo, porque no te tiene por qué gustar, tiene que funcionar. Así que… Hay algo con respecto a esto que has dicho. Me acuerdo de la primera campaña que me llegó, que es cierto que ahí, claro, nuestra primera vez que nos acercábamos a una agencia de influencer y tal, y a mí me llegó al mail, un mail de Darío, no sé si eras tú en aquel entonces, supongo que sí, y me decía que me ofrecían X dinero porque a mí en ese momento me pareció una brutalidad, y un viaje a Barcelona con todo pagado por ir a hacer 2 vídeos. Y yo digo, me van a robar los órganos, seguro. Es un scam. Me van a robar los órganos, seguro. Y luego cuando ya vi que todo, dije, hostia, aquí hay sector entonces, ahí… Y fue la primera vez que nos conocimos allí todos los creadores y tal. Sí. Pero ahora ya es cierto que, con respecto a la pregunta que ha hecho Jaume, yo creo que veláis más por nosotros que por ellos sin dejarse… O sea, el cliente siempre impone sus reglas de, oye, yo quiero que el know-how sea este, hay que decir los to-dos son estos, pero es cierto que muchas veces nos lo dais todo masticadísimo, o sea, es como la experiencia brutal en Flake. Yo Claro. lo dije en el podcast que me hicisteis y lo digo abiertamente, yo que tengo la suerte de conocer a bastantes creadores de contenido españoles de todos los sectores, ves por ahí cada agencia, tío, que dices, madre de Dios y de la Virgen. Ya. Y luego, sin embargo, si ves mails que nos mandan ellos, está todo mascado, o sea, viene ya, tienes que hacer esto es así, piden que no digas esto, por favor, sí di esto, como súper automatizado todo y bien hecho. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es decir, tú desde la parte de creador de contenido consideras que te lo estamos haciendo a ti más fácil que al cliente y el cliente probablemente dirá, Lo o sea, qué mismo. fácil me lo está poniendo, el seguramente que trabajo, tiene claro. al influencer explotado. Y los dos tenéis esa sensación de que guay, que fácil todo, que fluido. Yo creo que esa es la idea y de hecho, por eso también comentaba antes de lo del equipo, ¿no? El que ellas vean, porque tenemos un equipo de… Están Angélica, Raimi y María, que ellas vean el día a día, que ellas vean, oye, esto se puede cambiar, esto se puede optimizar, que en común lo pongamos entre todos y que se mejore para intentar eliminar cualquier fricción, yo creo que es lo crucial. Oye, yo soy una agencia, te quiero gestionar la campaña, al menos no me dé problema, ¿no? Es decir, es lo último que quieres cuando buscas una agencia para lanzar una campaña, tanto desde el influencer como desde el cliente. Entonces yo creo que eso es lo bonito. Claro, la historia es aquí, Darío, yo creo que es muy importante explicar un poco cuál es el valor que aporta la agencia, ¿no? Porque tú lo sabrás, hay bueno, prácticas mejores, peores, pero muchas veces al final un trabajo de intermediación es fácil caer en el error de yo pongo un contacto a A con B, gano dinero y no hago nada, ¿no? O incluso peor, que yo me lo he encontrado en alguna ocasión, es pongo un contacto A con B, el resultado es bueno, pero yo para justificar mi trabajo me invento cualquier cosa simplemente para que parezca que haga algo. Esto, por desgracia, sucede, ¿no? No voy a decir que suceda mucho, pero bueno, hay mejores y peores prácticas. Según tu opinión, ¿qué tiene que aportar una agencia? Exactamente cuáles son los puntos donde aportáis valor, tanto para el creador como para el cliente, para poder delegar todo ese trabajo en vosotros y que no seáis un mero intermediario. Claro, yo ya te digo, coincido mucho con lo que has dicho. De hecho, es una de las mayores guerras que tengo internamente de soy una agencia, pero odio a las agencias. Yeah. Es decir, yo soy el primero que cuando trabaja con una agencia, ya parte de esa desconfianza de vas a copiar y pegar los emails y meterle un delay de un día o dos, claro, o vas a hacer algo. Y es un poco lo frustrante de yo hablar con esta agencia porque no tengo contacto directo del cliente, porque el cliente quiere esa agencia intermediaria, porque es su agencia de PR o lo que sea. Y el problema que viene ahí es decir, esa agencia como intermediaria no está aportando. Yo no quiero ser eso y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es defender los intereses del cliente, pero también defender los intereses del influencer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si viene un cliente, lo que decíamos antes, ¿no? Oye, yo quiero hacer estos cambios en el guión. Yo sé que eso a Fran le va a molestar. Yo sé que al otro influencer le va a molestar que tú le cambies el guión. Y sé que también, en última instancia, le va a perjudicar a él en los resultados. Porque cuando queda algo que no es orgánico, nosotros sabemos ver un buen guión y un mal guión. Entonces, velar por esa seguridad de que el influencer haga algo con lo que esté a gusto. Al fin y al cabo, tú estás, que sí que te van a pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros por un vídeo, pero es tu canal, lo tienes como tu casita, tú no quieres publicar cualquier mierda ahí, tú quieres algo con lo que tú estés a gusto. Entonces nosotros como que guiamos mucho al cliente en que sí, que no, y si nos tenemos que pelear, nos peleamos, es decir, no a puñetazos, pero me refiero de tener reunión de media hora explicante. Oye, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Oye, que por mail no nos estamos terminando de entender, otra reunión y te explico el por qué. Yo creo que esa labor no es muy tediosa, pero al fin y al cabo nos acaba asegurando que ese cliente sea recurrente y que a largo plazo lo que al inicio fue una gran inversión por nuestra parte de tiempo, de explicarle, de ponerle ejemplo, de pelear cosas, incluso de dejar que se equivoque para luego explicarle.
esto funciona así. Yo creo que eso a largo plazo acaba teniendo muy buenos resultados. De la recurrencia que tiene Flake a día de hoy en 2024 es muy alta. Y yo creo que esa es la clave. Luego, por parte del influencer es un poco más de lo mismo. Le conseguimos campañas que sabemos que se ajustan a sus intereses. Una agencia que solamente te gestiona las campañas que a ti te llegan al email, yo creo que... Ya. ¿Para qué Oye, quieres agencia? yo creo que... Yo eso también me preocupaba, me lo preguntaba a mí mismo mucho porque me preocupaba. Es decir, cuando yo tengo la primera reunión con Fran o con el creador de contenido que sea, pues en 2021, cuando estábamos empezando, digo, ¿cómo le explico lo que aportamos? Y la idea básica a la que yo llegaba y la que más fácil de entender era, tú tienes tu tarta, que es lo que te llega a ti al email, de clientes que, oye, están interesados. Yo vengo a traerte 3 tartas y me voy a llevar media de esas 3 que te traiga, ¿no? Es decir, yo vengo a aportarte. No sé cuántas campañas, porque tampoco llevamos un seguimiento, pero no sé cuántas campañas te llegan a ti a tu email o cuántas te consigue Flake, pero la idea es que mes a mes nosotros vayamos repartiendo mínimo una campaña por cada creador. No queremos representar a nadie y luego tenerlo todo el año vacío sin hacer nada. De hecho, hay algún que otro caso y yo me siento incómodo. Por mucho que sea un perfil pequeño que tú puedas justificar, oye, que no tiene los números y tal, yo intento que siempre todo el mundo tenga alguna que otra campaña. Lo haces muy bien, además. De hecho, yo entiendo que es difícil a nivel interno, pero hay meses que estás en blanco, que no tienes ninguna campaña, pero ahora, por ejemplo, no lo sé exacto, pero yo diría que 5 o 6 en activo tengo. O que están pendientes de porque el fee es variable o cosas así, pero 5 o 6. Entonces es verdad que a lo mejor hay meses que tal, pero luego siempre cumplís. Yo lo he dicho desde el primer día. Creo que el papel de Flake es para todos, de hecho es un factor común, lo comentamos todos los que somos miembros, representadores de Flake. Y creemos eso, que Flake no es simplemente un intermediario, sino que muchas veces, gracias a que tal influencer muy grande consigue 20 campañas, acabamos los demás recibiendo parte de ese pastel y luego y viceversa también, ¿sabes? Entonces creo que el papel de Flake ahí es fundamental y es muy importante. Y con respecto a la pregunta que te ha hecho Jauma, has dicho que crees que es lo importante que debería tener una agencia. Yo te voy a preguntar cuáles son los errores más comunes que comete una agencia. O sea, ¿cuáles son los que... de influencer, me refiero. Vale. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete una agencia de influencer? Se acaba de sacar un TikTok, supongo que ya lo sabes, ¿no? que literalmente esto es un TikTok. Sí. Ahora mismo estás en un TikTok. Yo diría que los errores más comunes por parte de la agencia parten de la base de tomarle el pelo o bien al cliente o bien al influencer. Creo que una vez que tú das pie a que pueda haber algo de desconfianza, todo se cae. Es decir, yo eso lo tenía muy claro. Por ejemplo, tú decías, oye, Darío, tengo pocas campañas este mes, ¿cómo ves tú que podemos tener los próximos meses? Y yo te digo, mira, Fran, la cosa no está bien, es febrero, es marzo, la cosa está tranquila, en junio seguramente que remonta. Te doy las explicaciones de cómo lo veo internamente, te mando un audio de 5 minutos y tú dices, hostia, pues me lo creo. Justo. ¿Sabes? Porque es la verdad. Es decir, yo creo que la transparencia es la parte principal. Hay creadores de contenido que quieren estar en copia en todos los emails para hacer un seguimiento porque tal, otros delegan por completo y dicen, sé que lo tengo ahí el email en copia, no lo quiero ver porque voy a lo mío, me ahorráis tiempo, pero yo creo que hacer las cosas de forma transparente y sin ningún tipo de maldad, yo creo que es la clave. Es lo que tú decías, es muy fácil tener la posibilidad de, en vez de este pedazo, me voy a coger el doble de pedazo, porque ¿quién lo va a ver? Porque claro, él no ve el contrato que yo firmo con el cliente y si hay 5 influencers involucrados, es muy difícil y es muy fácil inventarte una excusa de, no, pues tú estás cobrando tanto porque el otro cobra más. No, mira, las cosas son como son. Ahí he firmado que nos vamos a llevar entre un 20 y un 25 o un 30% y eso es lo que vamos a hacer. ¿Que hay oportunidades de más? Pues más que se lleva Frank. Lo que tú decías de, me van a pagar 5.000 por 2. Ole para ti, ¿sabes? Ole. En esa misma línea, esto que has dicho es muy interesante, porque siempre es una discusión que yo creo que muchas veces los creadores de contenido siempre tenemos muchas veces esta opacidad en la cual muchas veces no sabemos en qué términos está organizada una campaña. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo trabajáis? ¿Trabajáis a un revenue share? Es decir, pues nos llevamos un porcentaje de lo que se cierre o simplemente, oye, pues el creador te pasa su fee y tú ahí le añades lo que consideres oportuno. Yo creo que son las dos fórmulas de trabajar habituales, ¿no? La de ir a un revenue share o la de simplemente el creador de contenido me pasa su fee y yo luego negocio lo que me salga un poco, lo que pueda o lo que quiera o lo que sepa, ¿no? Sí, sí que es cierto que con creadores de contenido que no están representados y que, por ejemplo, no tengamos tanta confianza de un track record de 2 años, como por ejemplo los que sí, con ellos sí que consultamos, oye, ¿con qué rango presupuestario te sientes cómodo? Oye, pues mira, yo por menos de 3.000 euros la integración en YouTube no me voy a mover, ¿vale? Lo tenemos muy en cuenta para intentar, oye, que si te consigo 3.500, perfecto, siempre voy a intentar sumarte más. De hecho, es algo que siempre hacemos para, de manera inicial, que haya como ese voto de confianza de, oye, a esta agencia le he dicho 3.000 y me han dado 3.500.
mentalmente tú dices, no es como las demás. Yo creo que eso es clave y eso siempre lo hemos intentado hacer cuando ha sido viable. Hay veces que también ha pasado lo contrario de, tú me has dicho que cobras 5.000 y pasan 2 meses, no consigo meter tu perfil en ninguna campaña y hablo contigo, oye, tú no lo ves viable bajarlo un poco porque no me está siendo viable. Y encontrar ese punto de entendimiento. Yo creo que nosotros trabajamos concretamente con el porcentaje, es decir, entre un 20 y un 30% nos lo llamamos. Normalmente el 30% aplica a campañas que vayan a ser muy, muy tediosas, bien porque conocemos cómo va a ser el cliente o que abarca tantos creadores de contenido que va a ser una labor que va a ocupar mucho trabajo. Pero normalmente está entre el 20 y el 25. Luego a ello le sumamos los casos en los que, por ejemplo, llega un cliente, le escribe a Fran, quiero un TikTok de Fran, un Reel de Fran, quiero a Fran, lo tiene muy claro, sale adelante con Fran, no me voy a llevar un 20 o un 30 de algo que yo no he aportado ni el conseguirlo y la gestión va a ser relativamente sencilla y a lo mejor llevamos un 10, un 15, a veces incluso nos hemos llevado 0 con tal de que salga la campaña. Si Fran lleva sin campañas X meses, pues si me tengo que llevar 0 para que salga adelante, me lo llevo. Incluso habéis perdido, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando hemos perdido sobre todo ha sido con temas de impago. Es decir, ha habido un par de casos de impago en los que nosotros sí que hemos abonado a los influencers parte de lo que le correspondía, no el 100%, pero oye, mira, un 30% de lo que te correspondía por cubrir un poco los gastos mínimos. Pero sabiendo que nosotros ahora nos toca 3 años de pelearlo por juicio o cosas del estilo. Claro. Así que bueno. Oye, ¿cómo es la parte comercial? Es decir, claro, vosotros tenéis influencers que están representados en exclusiva, ¿no? ¿Esos influencers os pasan leads que les llegan a ellos y luego los negociáis vosotros? ¿Vosotros proactivamente vais a vender sabiendo un poco el portafolio de audiencia que tenéis de los creadores que trabajan con vosotros? Cuéntanos un poco, porque la parte comercial sí que me parece muy interesante. A ver un poco cómo la lleváis. Sí, eso. Va a depender bastante de... Ha evolucionado muchísimo. Es decir, nosotros inicialmente sí que es verdad que al nacer todo a partir de Gabriel, toda la captación se hacía a través de lo que le escribía a Gabriel, hablar con esos clientes y proponerles nuevos perfiles, ¿no? Y ahí un poco el efecto bola de nieve. El cambio crucial vino, aparte de tener una base de creadores de contenido representado, que la representación viene a ser que ellos tienen un email que acaba en @flakeagency.com porque realmente lo gestiona mi equipo, ¿no? Entonces, cada email que llega al email que él tiene de business en su perfil o el otro influencer lo tiene en su perfil, todo lo que llega ahí se redirige a alguien de mi equipo y también a su cuenta personal para que yo tenga total transparencia de, oye, me han llegado 50 emails de campaña y no me están llegando campañas. ¿Qué estoy haciendo con esos emails, con esos leads? ¿No? Claro. Eso, transparencia como siempre, ¿no? Lo que decíamos. Pero sí que es verdad que esa fuente es muy inestable. Es decir, depende de que el cliente quiera contactarte. Y muchas veces cuando contactan a Fran, contactan a 7 o 8 influencers a la vez o cuando tal, nadie te asegura que no hayan escrito a otra agencia o que... Lo que nosotros vimos por lo tanto, nosotros vimos la necesidad de cambiar. Y a raíz de 2022, marzo, abril, empezamos a hacer LinkedIn Ads para hacer B2B y llegar a nuevos clientes que fueran potenciales clientes a largo plazo y demás. Fintechs que no conocíamos, pero íbamos targeteando y íbamos impactando. Y a raíz de ahí sí que empezaron a ver oye, pues existe Flake. Empezaron a contactarnos y ya era trabajo nuestro de el que llega por Fran, que se quede y que diga, vale, pues ya he trabajado con Fran, ahora quiero otro perfil, un perfil femenino, o quiero un perfil más tal o más cual. Mantener a ese cliente, los que llegan de LinkedIn, también mantenerlos. Y a día de hoy es que muchas veces llegan directamente a Flake de, oye, sabemos, nos han dicho, nos han recomendado. Y digo, ¿quién te ha recomendado? ¿Sabes? Y a lo mejor la recomendación viene de alguien que ni siquiera ha trabajado con nosotros, pero como está en el sector fintech, nos conoce. Entonces, boca a boca también resulta que también es poderoso. Porcentualmente, ¿qué cantidad de leads entran por LinkedIn y por influencer? Es que claro, ahora mismo LinkedIn lo tenemos parado porque estamos reformando la web. Entonces ahora no te sabría decir un dato actualizado porque lleva desde marzo paralizado. Pero Lo que sí que supongo es que la calidad del lead será superior en LinkedIn, ¿no? Sí, porque va muy a tiro hecho. Es decir, quien te contacta y rellena el formulario después de dar... También es verdad que a nosotros nos pasaba al inicio, ya no pasa tanto. Pero claro, Flake era la primera agencia de influencers de finanzas en España y que yo hubiera visto en el mundo, pero bueno, a lo que nos atañe era España. Y muchas veces las primeras reuniones eran simplemente para ver qué hacéis. Porque claro, si tú llevas desde 2010 creando contenido, las marcas así más conocidas que estarán relacionadas con el mundo del influencer sí que saben del influencer, pero bancos, brokers, aplicaciones de inversión nunca se han planteado trabajar con influencers porque no había influencers de finanzas. Entonces, como que hacíamos esa evangelización al inicio de explicarte cómo es esto, qué funciona. Ya hemos tenido, y tú estabas involucrado en la campaña de, oye, ¿nos puede meter este guión
en una historia. Y las historias eran de 15 Pues no ves que no. eran de 15 segundos por aquel entonces las historias. 7 párrafos. Y explicarle, no, mira, es que las historias. Oye, que la historia ha desaparecido. Digo, sí. 24 horas. Así funciona. Entonces era un poco así al principio. Entonces, porcentaje no te sabría decir. Yo creo que podríamos hacer 20, 60. 60 es recurrencia, es decir, clientes que han sido clientes en el pasado que volvemos a tocar a su puerta o cosas del estilo. 20% a través de vosotros y 20% a través de nosotros tocando la puerta de alguien. Es decir, si yo veo que esta fintech está haciendo full ads en Instagram, porque me sale, porque yo soy el target de ese tipo de aplicaciones, digo, oye, llevo 3 días viendo promos de este. Sí. Digo, vamos a escribirle. Porque ya tenemos el contacto, ya tenemos el LinkedIn, o ya tenemos la forma de llegar a esa persona. Entonces, cuando ves interés, contactas. Entonces, un poquito 20% puerta fría, 60% recurrencia y 20% influencer. Qué bueno. Y Darío, supongo que te habrás encontrado, bueno, supongo no, seguro que te has encontrado pues, muchas campañas pues, que no encajan o que no son afines o que la marca pues, te genera dudas. Cuéntanos un poco cómo discriminas. Porque al final yo creo que la gente se cree, ¿no? que a los creadores de contenido o a las agencias, cada vez que nos llega una campaña siempre decimos sí. Y lo que no saben es que casi la mayoría de veces decimos no, ¿no? Porque muchas veces es verdad que llegan cosas o que no tienen sentido o que no te fías porque no conoces realmente la marca. ¿Cómo cortas entre lo que le das el visto bueno de empezar a valorarlo y lo que dices, uy, esta campaña no vamos a trabajar? Claro, yo creo que ese otro valor que antes yo no caí en ello, pero sí que es cierto que el filtrarle el spam a los creadores de contenido es brutal. A nivel de que una vez que ya empiezas a tener cierto tamaño, la afluencia de esos emails que recibes a diario, ya no semanalmente, sino a diario, cribarlo es un trabajo en sí mismo. Y yo creo que eso es también otro valor que se le añade al influencer de, oye, sé que toda propuesta que me vaya a llegar a través de Flake está bien de calidad, está bien de precio, está bien de condiciones y no va a ser algo raro. En este caso, nosotros la criba principalmente hay una línea roja que mucha gente puede pensar que no, por ser finanzas, dinero y tal, inversiones, y lo confunda, pero tema juegos de azar, apuestas deportivas y mierda del estilo, cero. Eso siempre ha sido para nosotros a nivel de que si yo los considero a ellos divulgadores financieros, yo considero que Flake y todo el ecosistema que estamos montando alrededor busca como fin último mejorar los conocimientos de la sociedad respecto a sus finanzas, es decir, oye, tenemos un problema real y es que el tema de la jubilación, el tema de las pensiones va a ser problemático de aquí a X años y nuestra generación a lo mejor no va a tener, tío, empieza a invertir, tío, preocúpate de tu dinero. Y apostar en la Eurocopa no es la mejor forma de… Claro, y apostar no es… Entonces, eso… 370, ¿sabes? Exactamente, eso ya Aseguro que no… ambos marcan, eso no se mete ya. Entonces, eso fuera. Y luego también sí que es cierto que si yo entro en la landing o en la home de la que sea, de la página web que sea, y veo que está en las Islas Caimán o en San Vicente y las Granadinas o cosas así, tú dices, eso huele un poquito a peche. No me quiero involucrar. ¿Por qué? Porque si estás montando toda la SL, es decir, toda la empresa en una ciudad, en un país que es súper opaco a nivel… No me interesa porque, claro, lo que tú promociones puede salir bien y todo muy guay, pero si luego acaba siendo un problema, como lo que pasó con FTX, que al fin y al cabo cayó el exchange, pero eso sí que era como más inesperable, ¿no? Porque era como… A caer ha caído Lehman Brothers. O sea, y no por eso no ibas a confiar en Lehman Exactamente, Brothers, tú ¿no? te la puedes comer, ¿vale? Pero intentamos hacer la criba. Y yo creo que también luego el equipo lo ve a la hora de tener la reunión, a la hora de los emails, la profesionalidad, eso se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Yo me acuerdo la última quedada en Marbella que nos enseñasteis un Excel y teníais los clientes ya que dice, este nos ha escrito 60 veces, le hemos dicho 60 veces que no y aún así sigue. Hay de eso. Y luego también tenemos la lista negra de agencias. Si esta nos habla ni responder siquiera. No sé si respondemos o no a día de hoy, pero vaya, tenemos una lista negra de agencias que sí, te pago a 60 días y que luego te paguen a 127 días después de tú haber estado llamando y dices, mira, yo esta tontería no la voy a tolerar. Eso es más común de lo que la gente cree. ¿Por qué no se paga a 30 días si ya es un buen límite? ¿Por qué irlo a 60, 90 y luego dar problemas? No lo concibo. ¿Para qué quieres ese flotante de cash como agencia intermediaria? Si tú ya lo has cobrado, págalo. Eso yo creo que es otra de las ventajas que tiene Flake. Es que nosotros pagamos a los creadores de contenido tan pronto cobramos. Claro. No te voy a pagar nunca 60 días. Si yo ya tengo el dinero, ¿para qué me lo quiero yo? No. Es absurdo. Y a veces incluso lo hemos avanzado. Es decir, oye, Fran, si alguna vez cierto. Cierre de la trimestral o lo que sea, el IVA, oye, Darío, ¿me puedes avanzar estas campañas? Háblalo con finanzas, le escribe la solicitud y para adentro.
incluso con la campaña sin haberla acabado siquiera, Ujú. en mitad de la campaña Sí, todavía. Claro. Siempre que se pueda, oye, ¿por qué Claro. no? Oye, ¿y qué tal es la negociación con grandes marcas? Porque al final, muchas veces, creo que de forma a veces errónea, ¿no? Asociamos que una marca muy conocida o de un tamaño enorme, pues, por ejemplo, le asociamos un presupuesto enorme, ¿no? Es decir, a ti te contacta el famoso banco del norte de España que todo el mundo conoce y la gente asocia que ¡guau! Te lo voy a meter un palo que van a flipar, ¿no? En cambio, si te contacta pues una startup, pues el presupuesto va a ser otro. ¿Cómo valoráis eso? ¿Los presupuestos son ad hoc? Eso todos lo hemos hecho a veces, que si la marca es muy grande, ¿sabes? Nos vamos a venir arriba. Y si la marca es más pequeñita, ¿cómo funciona un poco esto? Porque muchas veces esa asociación no funciona siempre así. Sí, aquí hay dos puntos importantes. Por un lado, cómo lo gestionamos nosotros, las diferencias de fee de una marca a otra, y el otro, cómo lo gestionamos con el cliente. ¿Cómo lo gestionamos con el cliente? Es en la reunión. Es decir, siempre intentamos en la reunión sacar toda la información posible, que para mí, después de haber tenido 500 reuniones que son prácticamente scripteadas, ¿no? Guionizadas, es decir, una detrás de otra ya sabes cómo va a ir por un lado o por otro. Lo importante es sacar el timing, es decir, si lo quieres para mañana te va a ser más caro que si lo quieres para el mes que viene. Lógico. Luego briefing de, oye, ¿de qué vas a querer que hables? No, mira, yo quiero que salga Fran con un tutú haciendo piruetas. Digo, vale, pues te va a salir un pelín más caro. Me encantaría. ¿Vale? Por lo Esa que no me sea. la mandé, ¿eh? Si Claro hace que sí. falta, puedo aportar yo dinero para que salga. Lo pago yo. y luego sacamos siempre el presupuesto. Muchas veces el cliente se cierra en banda, es decir, a mí me han llegado a decir, bueno, es que después de media hora de reunión, el presupuesto, y de ya le pregunta y decir, no sé qué. Y a la tercera vez que le pregunto el presupuesto, que lo necesito antes de irme de la reunión, si no, no sé qué proponerte. Bueno, es que entre 1 y 1 millón no sabría decirte. Digo, con que me digas si estamos por encima de 5.000 o por debajo, me vale. Ah, no, por debajo. Y digo, qué rabioso ha ido el millón, ¿no? Es decir, ha volado. Entonces, esa es un poco de gestionarlo, de sacar toda la información posible de qué rango presupuestario quiere el cliente. Y esto también es mucho más sencillo con aquellos que son recurrentes, que ya confían en nosotros, porque toda esa opacidad viene de una desconfianza de un poco lo que tú dices. Hay agencias que tú dices, vale, si me dice que tienes 10.000 de presupuesto, le meto 10.000. Yo a lo mejor, si me viene un cliente primerizo y me dice, oye, tengo 10.000 de presupuesto, digo yo, vamos a empezar con una de 3, 4, vamos a ver qué tal, sacamos resultados y luego ya vemos. Yo sé que esos 10.000 a lo mejor no me lo va a dar el primer mes, pero prefiero tenerte a largo plazo contento Claro. y que no sean 10.000 para un one shot, sino un año en el que me saco 100.000. Yo creo que esa es un poco la idea de cómo trabajarlo bien con los clientes. Y luego de cómo tasarlo, es cierto que nosotros no lo hacemos por lo grande o lo pequeña que sea la marca, sino por el sector en el que está la marca. Es decir, si eres startup, es verdad que tenemos un modificador en nuestra calculadora, porque hay una calculadora que, al ser yo científico, pues trazamos en su día una curva que tenía una ¿Habéis ecuación. hecho vosotros esa...? La he hecho yo, sí. Es a base de sacar X alcance, X tamaño del creador de contenido, X fee, teniendo un histórico, sacamos una curva que tiene una ecuación que es I igual a X2, una ecuación de segundo grado, y ahí, eso también tiene el Excel. Eso Claro. luego lo puedo buscar y Me encanta que haya hecho una ecuación. y tenemos la ecuación ahí para que sea, porque claro, no es lineal, es decir, a 10 veces más alcance no vas a cobrar 10 veces más, porque entonces sería eso infinito y Ya. no es viable. Entonces, luego hay modificadores de se reduce cuando es una startup, porque claro, por motivos obvios va a tener menos poder adquisitivo y también como que hemos tenido muy buenas experiencias trabajando con startups cuando era pequeña, campañas en las que nos hemos llevado literalmente cero durante varios meses, pero que han ido, y ellos también han hecho el esfuerzo de reducirse el fee, pero que esa startup crezca contigo, te asegura que cuando tenga un ticket medio de 20.000 euros por campaña al mes, oye, te lo vas a llevar tú y no otra agencia. Entonces, tener un modificador para la startup, tema educacional, también lo solemos reducir mucho cuando son formaciones de la universidad, cosas así. Yo creo que eso también va un poco en relación al riesgo que tenga el dinero de la gente que sigue y que va a ver la promo. Es decir, si es educación o si es startup, pues oye, se hace un esfuerzo. Si es inversión, cuenta de ahorro, banco, neobanco, tal, normal. Y luego si es trading, cripto, raro o algo así, no raro en plan que vaya a ser una estafa, sino que sea un producto complejo que alguien puede Volátil, fácilmente perder controversial. dinero en él, ¿no? Es decir, trading, aunque hacemos muy poca campaña de trading, suelen ser más costosas, le pasamos siempre un fee más elevado. Sobre todo son campañas que se hacen en Latinoamérica, porque allí como que XM y como hay varias plataformas de trading que quieren solamente Latinoamérica y demás, y allí sí que se hace. Y va un poco con ese sentido. El fee va
en cuanto al riesgo del uso. Podemos hacer un juego, Fran, ¿me dejas? Hombre, faltaría más. Me interesa mucho lo de la fórmula esta, me has generado un hype loco. Darío, ¿podemos hacer una simulación ¿Vale? en la que nuestro nuevo influencer que se llama Manolete, que vive en Vigo… Tiene 28 años, por cierto, no sé si lo sabes. Yo te doy datos, ¿vale? Pero se tiene que llamar Manolete original. Sí, Manolete de Vigo. Manolete original, como Manolete, exacto. Manolete Tienes original. historia, tienes historia. Yo te voy a decir datos, ¿vale? Y te imaginas que es un influencer que representáis en vuestra agencia, ¿vale? Y vamos a poner un fee que creamos, ¿de acuerdo? Mira, Vale. Manolete tiene una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores, Ujú. ¿vale? Y más o menos sus reels pueden tener unas 60.000 views y sus historias las ven unas 10-15.000 personas, Vale. aproximadamente, ¿vale? Y él es un tío muy profesional, hace bien su trabajo, o sea, es un tío reputacionalmente medio alto, ¿de Vale. acuerdo? Y te llega una campaña para él, que su nicho, digamos que es las finanzas, ¿de acuerdo? Y te pide un Reels y 5 historias en la cuenta de Manolete, donde hay una inclusión donde se tendrá que hablar durante gran parte del contenido de esa marca. Ujú. ¿Por dónde vamos? O pregúntame cosas para sacar un fee. Un Vale. Reels, 5 historias. ¿El cliente? ¿Qué tipo de cliente Es un cliente del Un broker. mundo. Sí, un broker. Un Broker de broker, pero un inversión. broker afianzado, una marca reconocida. Bien. Vale, de acuerdo. En este caso, otro truco que he ido aprendiendo y que creo que también es muy interesante es no dar nunca un fee como Vale. tal, dar un rango. Así de primera, por ejemplo, siempre va a haber como puntos por aterrizar, porque a ver, yo te puedo dar un fee, pero va a depender mucho del brief. De, oye, esas 5 historias las quieres la misma semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso es muy tedioso. Sí, vamos a ponerlas todas en la misma Eso semana. quema. Pero claro, es decir, cuando yo tengo esa primera reunión con el cliente y me dice lo que tú me has dicho, yo ahí cojo y le digo, vale, pues eso lo podemos tasar, en este caso, entre 3.500 y 5.000. Vale. De hecho, nunca es así. Siempre es 3.510 y 5.150. Sí, que parece, ¿no? Los números que no salgan Para que redondos. parezca que no has hecho… Es que es eso. Si pones entre 3.000 y 5.000, dices, buah, se lo he inventado, puedo negociar un montón con él. Ya. Y entonces, como yo lo hago, no quiero que me lo hagan y me invento un poquillo el número decimal. Bueno, no decimal, sino de las decenas. Entonces, en base a eso ya tiro al cliente y le digo, ¿cómo quieres las 5 historias? ¿En el mismo día, la misma semana? Todo eso se va… Pero según lo que vaya respondiendo, pues tiro por un lado, tiro por otro. Muchas veces el cliente tú vas a notar que cuando le das ese rango, Ujú. ya estás cribando muchísimo porque te puede decir, pues entonces te queremos más contenido. Entonces ponme 2 reels. Tú dices, buah, tienen dinero. ¿Sabes? Claro. A lo mejor te dicen, bueno, y no habría manera de reducirlo un poco, ajustarlo un poco. ¿Y qué tenemos que hacer para que se baje al Claro. rango inferior? Como que ya no le está dando una respuesta, le está dando una respuesta, pero no se está dando la que él quiere o ella quiere. Y tienes un rango con el que jugar bastante. De ahí que tú puedas luego decir, vale, pues si quieres que nos acerquemos al rango inferior, tenemos que duplicar esto y hacerlo este mes y el que viene. Bueno, vale, pues hacemos la primera y como que ya te da para negociar más. No se acaba la conversación en cuanto tú le das el fee. Y eso es lo que a mí me gusta, porque te da más tiempo para negociar más cosillas y que a ellos les salga lo mejor posible la campaña. Qué bueno. Pero- Hemos obtenido un rango, ¿eh? De 3.500 y 5.000, para que la gente ponga un poco, que muchas veces hay mucho tabú y creo que es bueno. Obviamente, es verdad que muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto se cobra por tal? Y lo que tú dices, hay 1000 variables que hay que tener en cuenta, pero por eso quería hacer hoy el ejercicio de, oye, vamos a poner un caso práctico dando algunas variables para que la gente entienda un poco cómo se valoran y por dónde van los tiros. Y punto importante también, es decir, nosotros, hay algo que no se ha dado en esa información que me has dicho para la campaña y que también influye mucho, y son datos que tenemos nosotros internos de cómo convierte ese creador de contenido. Si yo sé que Frank no está ahora en un buen momento, o Manolete no está en un buen momento, yo al cliente le voy a dar un fee relativamente más bajo. Es decir, no le voy a presionar tanto o no le voy a intentar meter una campaña doble o más grande sin asegurarme de cómo va a funcionar con su producto. Porque al fin y al cabo, decir que yo consiga el superior, los 5.000 en vez de los 3.500, me puede servir muy bien para ahora, para este mes. Pero a él, internamente, cuando saque los resultados, no le va a convencer nada. Y ya no es el peligro de que no quiera contar más con Manolete, es que no quiera contar más con Flake y no quiera Claro. contar siquiera más con ningún tipo de influencer porque se sienta estafado. Claro. Esa es una de las cosas más importantes que hemos visto y que cada vez somos más conscientes de ello y lo trabajamos mejor, y es la gestión de las expectativas del cliente. Eso es algo que al principio no hacíamos porque por desconocimiento creíamos que todo el mundo sabía lo que nosotros o esperaba lo que nosotros, pero sobre todo fue, creo que la clave cuando llegó un cliente que
porque este influencer tuviera 1 millón de seguidores, pensaba que iba a tener 1 millón de alcance en historias. Aunque nosotros en el dossier lo hubiéramos pasado que tenía la mediana, que no la media, en 15.000. Le daba igual. Él pensaba que iba a ser 1 millón, se sintió estafado y fue como, esto no se puede repetir. Es decir, fue un email incómodo, una respuesta incómoda en la que no le decía, eres tonto, pero Pero igual un poco sí. Se lo hacía ver. pero algo así. Pero sí entre líneas, ¿no? Entre líneas, sí. Es decir, si lo leías aún mucho, a lo mejor te dabas cuenta. Pero, claro, es decir, no quiero que eso se vuelva a repetir. Hay que gestionar bien la expectativa del cliente. Y no vale con decirte cuál es el alcance mediano de este creador de contenido para que tú lo veas y ya con eso saques conclusiones, sino decir, oye, mira, esto puede ir así de bien y así de mal. Porque también hay un factor de azar que es el algoritmo y es que un vídeo te puede viralizar o se puede morir. Que cuando se muera, nosotros vamos a hacer un contenido compensatorio, por supuesto. Eso es algo que ellos, como tenemos esa confianza, saben que si yo le pido a Fran que publique un reel extra porque está ido mal, incluso muchas veces es él quien dice, oye, Darío, este me ha cogido 5.000, en vez de los 20.000, 30.000 normales, quiero hacer algo para compensarlo. Y ahí es cuando nosotros trabajamos también esa confianza que tenemos con ambas partes de que no te vas a quedar con el culo al descubierto. De tiro 5.000 euros y a ver si sale bien. No, hay un factor de vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Entonces… Y que los primeros interesados en que salga bien somos nosotros. Sí, también. claro, 100%. Al final, si no, el cliente no quiere repetir, o sea que… De hecho, muchas veces lo hemos hecho, lo decías tú también, que hay creadores de contenido que han hecho eso precisamente, subir historias de manera gratuita cuando la cosa no ha ido bien y tal. Lo comentasteis allí. Oye, Darío, te quería hacer una pregunta que tenía aquí apuntada. ¿Crees que el sector del influencer marketing está en auge o es una burbuja que va a explotar? De hecho, hace poco lo respondí porque Flake salió en el top 50 de El Publicista, de mejores agencias de influencer marketing. Salimos en el puesto 35, que oye, ya salir siendo de nicho me parece chulo porque ellos lo hacían consultando a diferentes clientes del sector, ¿no? Hacían una encuesta a 200, 300 empresas y según lo que dijeran, salía más arriba, más abajo o ni salías. Y ahí mismo, como que nos hicieron una consulta a algunos y yo ahí respondí a una pregunta muy similar a esta, que al revés. Es decir, yo no considero que haya una burbuja dentro del sector de las finanzas, al menos. Al revés, necesitamos más perfiles. Le contaba antes a Jaume que tenemos 14 representados en exclusiva desde 2021. Es decir, si haces las cuentas es a 4 o 5 por año. Es muy poquito el crecimiento que tenemos nosotros a nivel de nuevos perfiles, nuevos canales. Hay necesidad de creadores de contenido de finanzas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en cualquier lado, pero de calidad, obviamente. Es decir, hay algunos que no tienen la calidad del vídeo, ni la capacidad de conversión, ni nada del estilo. Entonces, lejos de una burbuja, yo necesito más perfiles. De hecho, nos estamos migrando a Italia por seguir haciendo negocio. ¿Qué tal en Italia? Molto bene. No, bien, bien. Fue complejo el inicio. Al fin y al cabo, nosotros partíamos con una posición de ventaja en España porque, claro, empezamos con Gabriel y ya era como una imagen bastante fuerte. Gabriel, por aquel entonces, en 2021, era como la referencia en España de que, oye, es el único que tiene como 600.000 seguidores o algo así que tenía en TikTok. Y el resto estaba muy por debajo. Entonces era como un poco el referente. Y la gente decía, oye, pues si está aquí Gabriel, esto es de confianza. Gabriel es mi hermano. Lo hemos montado entre los dos y eso era una posición de ventaja muy fuerte, que luego, haciendo bien las cosas, es como te aseguras crecer, ¿no? Tanto con los clientes como con los creadores. En Italia, claro, ¿cómo partes tú de cero sin esa autoridad? Porque ellos no saben ni quién es Fran Romero, ni qué es Gabriel, que tú los representes, ni me va ni me viene como creador de contenido italiano. ¿Quién eres aquí en Italia? No éramos nadie. Sí que es verdad que yo tenía muy claro esa expansión. De hecho, tenemos a Angélica en el equipo, que es italiana nativa. Yo quiero que si yo voy a ser una agencia de finanzas internacional, que el influencer de Italia no tenga que hablar en inglés. Es decir, que pueda hablar en italiano. Entonces, esa era un poco… Creo que ha sido la clave. Angélica ha sido muy, muy clave también por eso, el tener muchas reuniones con los creadores de contenido, hacerles la propuesta, darle a entender que tú lo que quieres es lo mejor para él. De, oye, cuando te pregunto el presupuesto es cuanto más te consiga mejor, pero necesito una guía. O cuando te pregunto qué tipo de marcas son las que te gusta promocionar, es para que me digas y buscarte en ese nicho y tenerte ahí catalogado de, oye, a este le gustan los exchange, a este le gustan los brokers, a este le gusta, este no trabaja con trading, este no trabaja con lo otro. Y hacer una criba muy personalizada. Así que después de un año de picar piedra, ahora es cuando estamos viendo mejores resultados. Y ya un poco lo de siempre, ¿no? La bola de nieve. Cuesta mucho de arrancar, Claro. pero luego ya va rodado. ¿Y lo de decidir expandiros a Italia es por similitud socioeconómica o cultural o porque habéis detectado que hay… Pues La comida.
Pues inicialmente empezamos siguiendo ese criterio, empezamos expandiéndonos a México, Colombia, es decir, un poco LATAM, ¿no? LATAM, pero fue muy complejo porque a nivel de horario era complejo y luego a nivel de la ética del trabajo es muy diferente. Es decir, la forma de organizarse a la hora de cómo quieren llevar todas las conversaciones, que nada sea por mail, que todo sea por Telegram, por WhatsApp, a nosotros internamente nos afecta mucho a cómo está todo optimizado para que sea de una manera muy concreta. Si tú lo que quieres hacer improvisadamente, nos rompe a nosotros el flujo de trabajo y ni el cliente acaba 100% contento ni el pasando. Entonces eso lo descartamos y ya centramos 100% el esfuerzo en Italia porque ya habíamos empezado. ¿Y por qué habíamos empezado? Porque estaba Angélica, que era italiana nativa. También está Raimia, que es brasileña. Entonces la expansión futura a Portugal, Brasil, también se puede dar porque tenemos a alguien en el equipo que sabe de finanzas, sabe cómo funciona Flake y habla el idioma. Y yo creo que eso es lo principal. Si tú me vienes hablando en inglés, tienes que tener mucho nombre para que yo confíe en ti, porque simplemente por el roce del lenguaje ya se pierde mucho. Claro, sí, es que la comunicación es clave. Oye, Darío, hay un tema que a mí me parece muy interesante y me gustaría saber un poco tu opinión. Muchas veces nos encontramos con distintos tipos de clientes, ¿no? O sea, hay tipos de clientes que están muy preocupados por el resultado de lo que están haciendo, ¿no? Especialmente pues, empresas más pequeñitas, emprendedores, etc. Y luego hay un tipo de cliente que es más multinacional, donde muchas veces le da un poco igual lo que pase realmente con el producto, lo que quiere es hacer un buen reporte a su jefe, ¿no? Eso nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco sobre eso, sobre el reporting, sobre los KPIs, sobre qué te piden los clientes, cómo se lo das, porque bajo mi punto de vista este tiene que ser uno de los puntos claves que ofrece una agencia, ¿no? Que te dé un reporting un poco más profesional, que te ayude incluso a leerlo o a entender cuál ha sido el resultado de la campaña. Cuéntanos un poco cómo es vuestra experiencia con eso. Totalmente, totalmente. Eso es, yo creo que uno de los puntos que más destacan nuestros clientes cuando hablamos con ellos y les preguntamos de aquellos que ya son recurrentes, que llevamos 1 año y medio trabajando con ellos y te dicen, es que esto es demasiado fácil, esto lo hacéis increíblemente bien, esto tal. Es el reporting. Nosotros tenemos una hoja, bueno, ya no es el reporting, sino todo el proceso de la campaña. Aquí vamos a desvelar un poco los secretos de cómo lo hace Flake, para que nos copien los demás. Pero bueno, todo lo que sea mejorar el ecosistema, bienvenido sea, ¿no? Compartimos un folder, una carpeta de Drive con el cliente, donde ahí van a poder encontrar perfil por perfil sus carpetas de sus guiones. En esos guiones va a ser muy sencillo de hacer el seguimiento de cuando está editado, de cuando está OK y validado para publicar, cuando se han hecho las correcciones, como se han hecho, todo eso. Luego, aparte, también tendrán para el post, es decir, antes de la campaña tienes que validar los contenidos y demás. Los vídeos también se suben todo ahí y luego tienes el tracking. La hoja de tracking va mes a mes, según si las campañas son mensuales o son de one shot de tal. Y ahí puede ver a tiempo real, no a tiempo real porque está automatizado, sino a tiempo real de que cada poco se va actualizando de, oye, tú tienes ahí, que hemos dicho antes, por ejemplo, un reel y 5 historias. Pues tú tienes ahí un reel, 5 historias, tienes ahí predefinida la fecha para la cual está programada y se estima que se va a publicar, que luego siempre puede variar porque pase algo, ¿no? Pero en teoría está calendarizado de esta manera y ahí, una vez que se publica, se pone el enlace, se pone la cantidad de visitas, de me gusta, de comentarios, de los KPI que para el cliente puedan ser más interesantes. Para mí los me gusta y los comentarios son importantes. Son más irrelevantes. Lo importante creo que es tener las visualizaciones, que creo que es lo más visual, nunca mejor dicho. Entonces, ahí lo tienen súper fácil de compartirlo porque es un Excel. Copias, pegas a tu base de datos interna sin el formato que le hemos dado nosotros para que esté bonito de Flake y listo. Otras agencias lo que sé que hacen es pedir captura de pantalla, que yo no sé para qué quiere captura de pantalla, si ya te estoy dando yo el tracking. Y si tú le pasas al cliente captura de pantalla, esa persona tiene que ir fotito a fotito, PNG a PNG, rellenando sus formularios internos. Entonces, que tú se lo des ya hecho, yo creo que eso es pan comido. ¿Les dais un valor al media value que se ha hecho? Es decir, tú le llegas a decir al cliente, esto ha tenido una repercusión de 15.000 euros. No. Lo dejáis completamente en sus manos, ¿no? Cero. De hecho, tú comentabas antes de estas 2 tipologías de clientes. Nosotros siempre tenemos la del tipo 1. Es decir, tenga un presupuesto de 1.000, que de hecho no trabajamos campañas por menos de 2.000, 2.500 euros, precisamente por eso. Si tú solamente tienes 1.000 euros, para ti son los 1.000 euros más importantes de la vida y cualquier cosa que tal puede ser un problema que nos acabe salpicando en la cara, y prefiero que cuando
tenga más presupuesto, entonces vienes por influencer marketing. Si tienes 1.000 euros de presupuesto, no hagas influencer marketing, al menos no en el sector de la finanza. Pero siempre son clientes que buscan conversión, que buscan unos KPI, que buscan que los usuarios rellenen el KYC, que acaben depositando, que acaben haciendo tal y cual. Campañas de branding, de hemos tenido tanto alcance, eso hemos tenido absolutamente 0 o 1 de nada. Entonces, claro, para el cliente nuestro, la conversación siempre es, sí, muchas visitas, pero ¿cuántos depósitos? Ya. Ellos siempre buscan la conversión en el sector Bueno, de yo he la tenido finanza. de branding, creo, Darío. La de Heretics. Bueno, sí, Santander, cierto. Ahí no se buscaba nada, ¿no? Yo no Cierto. recuerdo un CTA en aquella campaña. Sí, es cierto, porque era como invitado a un podcast Sí. que querían. Sí, bueno, también hemos tenido no branding, pero awareness, tipo queremos hacer una campaña para la semana de la educación financiera o para el Global Money Week. Sí hemos tenido de branding, Hemos tenido pocas, pero son las mejores realmente, porque no te piden Claro. luego unos resultados y es como, sí, claro. Y luego ahora con el tema este de cómo se organizan internamente las empresas con sus KPI, los OKR y tal, llegar al 70% es insuficiente, pero realmente se marcan unos límites que son inalcanzables. Entonces, como siempre esa disputa de, oye, tú te has marcado tu objetivo aquí arriba para llegar precisamente al 70%. Si luego llegas al 70%, no me echas a mí la culpa. Es decir, los números están bien, el CAC que te ha salido es decente. El CAC es el coste de adquisición de clientes. Entonces, eso, es complejo, pero ojalá tuviéramos más de branding. Ojalá. Qué bueno. Oye, ¿qué te quita más el sueño por la noche? O sea, ¿cuál es tu peor pesadilla? ¿El no captar creadores de contenido o no captar clientes? Siempre está un poco ahí la... Mi peor pesadilla es que venga una regulación que impida a los creadores de contenido promocionar ningún tipo de producto financiero. Porque sabemos que eso ya se está medio rumiando desde hace un par de años. Tema asesores financieros están como muy enemistados con los divulgadores financieros a nivel de que esta gente da consejos que no debería porque no está titulado para tal, que al fin y al cabo es sacarte un título, creo que tampoco es... habría que ponerse y ya. Pero como que se está rumiando esa idea, como que Banco de España, la CNMV quieren hacer cosas, en Francia ya se ha hecho. Es decir, también la labor mía para poder dormir tranquilos por la noche es ir 3 pasos por delante. Es decir, yo llevo ya un año diciéndole a ellos, empezar a formaros, tener en mente que esto puede pasar y cosas del estilo para que si pase eso estemos cubiertos y no le pille a nadie de sorpresa. Lo mismo con las regulaciones. En cuanto sale una circular, en cuanto se empieza a hablar de cómo se puede cambiar esto, nosotros ya estamos... Yo he rellenado el formulario y yo he, digamos que, dado una masterclass a algunos clientes de cómo funciona la regulación de las criptomonedas, porque salió en febrero de 2022 y mucha gente hasta el año pasado no estaba muy informado. Entonces, que yo esté al 100% es lo que me asegura poder dormir. Pero bueno, yo creo que el otro miedo se podría asemejar más al de que no vengan más clientes. ¿Por qué? Porque haya caído la bolsa. Imagínate que X país que está en conflicto con Y país hace algo que internacionalmente haga caer las bolsas un 30%, todos los clientes van a decir, bueno, esta campaña ya... Tú estás ahí separando a Rusia de la OTAN todo lo que puedes. Claro. ¡No juntéis ahí! No. Claro, yo estoy ahí entre Israel, Rusia, me mensajeo todos los días para que no me jodan el chiringuito a de, Putin, oye, ¿no? Claro. Digo, ten Tienes cuidado. el DM explotado a Putin. Digo, ten Estate cuidado. quieto ahí con los tanques. Tened cuidado que me quedo sin negocios, pero bueno. Luego, Darío, te quería preguntar yo, ¿cuál es la campaña más exitosa que habéis tenido en 3 años y pico? Defíneme exitosa. ¿Qué es El exitosa? cliente diga, qué locura, 1000 gracias, no conocía este sector y he quedado encantadísimo. A una cantidad de leads o de clientes o de depósitos brutales. Ya, eso ha pasado varias veces con varios creadores de contenido. Se me viene uno reciente de Celia Rubio, que se encaprichó el cliente de ella, pero ella no podía seguir trabajando por temas de exclusividades y fue como un pelotazo insospechado, ¿no? Pero también si nos vamos al inicio, por ejemplo, Gabriel cuando empezó con un exchange, tío, Me acuerdo. le viralizaron vídeos, le pillaron 3 millones de visitas. Un anuncio, ¿eh? Un anuncio, una 3 locura. millones de visitas. Eso, ¿cuándo se ha La visto? empresa, ¿Cuándo se ha visto? Que claro, que luego a lo mejor dicen, no, es que había muy pocos leads, no había KYC y no había depósitos. Digo, mejórate el funnel. Claro. Yo te he enviado a 3 millones de personas, de las cuales mejor han clicado 5.000 o 20.000. Mejórate el funnel para convertirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es exitoso? Yo creo que todo eso ha sido bastante exitoso. Luego, a mí me gustaría destacar internamente una en la que el cliente especialmente nos dio libertad creativa.
es algo que se hace muy poco. El cliente suele venir como... Muchas veces lo puedo entender porque, claro, con quien nosotros hablamos, que es Social Media Manager o Influencer Marketing Manager, que es una figura que existe poco, viene con los trabajos y los deberes hechos de arriba. Es decir, lo que me han dicho arriba es lo que yo tengo que pedir. Entonces, ¿qué voy a discutir yo con esta persona que tiene 5 personas por encima que le han insistido en que ese tiene que ser el plan y el guión y tal? Bueno, cuando es una startup es mucho más sencillo porque o estás hablando con el CEO, con el CMO o con quien sea, ¿no? Entonces, cuando nos dieron mucha libertad creativa ahí, la CEO se portó, el equipo de marketing se portó y luego los resultados se portaron. Entonces yo creo que eso mola mucho cuando también a ti te vengo y te digo, oye, Fran, ideas, ¿sabes? A ti te estimula creativamente no tener que hacer lo mismo de siempre porque te lo pide el cliente, que es lo que quiere muchas veces, el sota, caballo y rey. Y que es mucho más complicado, claro. Si te están pidiendo un vídeo viral y estás atado de pies y manos, dices, yo lo voy a intentar, pero... Claro. Es que es complicado. Sí, ya que te piden un vídeo viral, Ya. ya no es Hombre, es la intención, supongo, de las empresas, que sea lo mejor posible el vídeo, pero yo a veces en la última quedada en Marbella, allí lo comentábamos, digo, yo creo que las empresas a veces dicen, oye, ¿cómo podemos no ganar dinero, chicos? Ya. ¿Se os ocurre alguna idea? Sí. Yo sí, influencer marketing, pero dile todo lo que vaya mal, díselo, eso es lo que tiene que hacer. Es que el problema viene de que muchas veces el cliente cree que el contenido es para él. Esto me Ya. tiene que gustar a mí. No, perdona, señor de 50 años o señora de 50 años que está tomando la decisión en la empresa. El vídeo no te tiene que gustar a ti. Tú no eres el público de Fran Romero. El vídeo le tiene que gustar al público de Fran Romero. ¿Y quién sabe lo que le gusta? Pues mira, lo tenemos aquí, Fran Romero. Claro. ¿Sabes? Entonces, es verdad que es necesario un brief por parte del cliente de, oye, ¿qué mensajes queremos que se den? ¿Qué mensajes? No, pero siempre dar cierta libertad, no coartar y, como nos han llegado a veces, de este guión, que lo modifique él lo que quiera, pero este guión. Y es como, lo modifica y le deshace las modificaciones. Sí. Y dice, Claro. digo, pues vale, gracias, supongo. Entonces, claro, que eso luego no acabe funcionando. Nosotros, desde que gestionamos la expectativa, le decimos, esto conlleva riesgo, ¿sabes? Igual que el disclaimer de conlleva riesgo de pérdida, pues Ya. conlleva riesgo de fracaso. Ya. Intentamos divulgar un poco, porque también creo que hay muchas empresas que son novatas en el sector del influencer marketing y dentro del desconocimiento, pues se cometen esos errores. Que nosotros eduquemos de alguna manera a esos clientes es un trabajo ahora, pero un bien futuro para cuando vengan en 2025, 2026, 2027 las campañas sean más fluidas y mejores para ellos, más rentables. Claro, yo creo que muchas veces confunden, ¿no? O sea, o la persona responsable es la misma que estaba en publicidad y creen que tiene algo que ver hacer influencer marketing con hacer un anuncio en la tele, que no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente Tal son cual. cosas totalmente distintas, pero muchas veces o es la misma persona Ujú. o viene de ese background, con lo cual no tiene el conocimiento para entender cómo tiene que ser el contenido. Entonces, claro, ahí es donde salen los problemas. 100%, 100%. Es decir, creo que gente especialista en influencer marketing no hay apenas. En el sector de finanzas creo que tampoco hay mucho. Sobre todo por eso, porque nunca había influencer Claro. de finanzas. Hace 3 años. Cuando nació Flake fue cuando nació eso un poco. Y lo vimos no solamente en nacional, sino internacional, que fue cuando TikTok fue cuando empezó el tema de las finanzas a explotar un poco. Porque en YouTube siempre había como 2 o 3 que hablan de emprendimiento. Estaba un Euge, un tal, Claro. y para de contar. Entonces eso, yo creo que... De hecho, yo creo que los mejores profesionales están en videojuegos, porque yo creo que fueron un poco los pioneros. Entonces, yo los profesionales más capacitados, por así decirlo, me lo he encontrado en la industria del videojuego, ya Claro. sea en publishers, ya sea en pues, medios, lo que sea, pero la industria del videojuego yo creo que nos ha llevado unos años de ventaja a Eso todos. te iba a decir. Es que Entonces llevamos años. ahí han entendido mejor el social media porque es que Total. son los que estaban primero. Esa es la clave. Si eres un broker o un banco, contrata a alguien que haya estado 10 años en el sector del gaming y, Claro. y te traes gente que sabe cómo funciona. Curioso. Yo tengo una preguntita muy interesante, hablando un poco de los tipos de redes sociales, ¿no? Porque al final yo he vivido un poco todo el proceso, ¿no? Nosotros empezamos en YouTube porque solo había YouTube en 2010, pero ahora TikTok lo está petando, Instagram es relevante, incluso plataformas de live streaming. Cuéntanos un poco qué te suelen pedir más los clientes. ¿Qué te piden más TikTok? ¿Te piden más YouTube? ¿Más Instagram? ¿Un mix? ¿Depende? Ujú. Sí, nosotros sobre todo lo centramos todo mucho en Instagram. Suele ser el núcleo, el grueso de las propuestas, de las campañas. Los clientes no suelen venir con ideas muy fijadas, salvo cuando es agencia. Cuando es una agencia te dice, queremos 2 TikTok, 2 tal, 2 cual, porque previamente lo habrán hablado con el cliente. Nosotros siempre solemos centrarlo más que en TikTok, en Instagram. Que la pieza ya está grabada para Instagram y la va a republicar en TikTok, sí. Que la va a republicar en Shorts, sí. En Facebook Reels, también. Donde haya un contenido vertical se puede republicar porque ya te asegura como un extra de alcance por el mismo trabajo. Claro. Pero realmente
el Instagram es la herramienta que hemos visto que mejor convierte. No sé si por la audiencia, pero de seguro por cómo está hecha es mucho más fácil convertir. TikTok también ha hecho cambios en su aplicación desde hace ya como año y medio o así, que lo estuve comentando en LinkedIn con un post de es una putada para todos los clientes porque realmente tú no puedes clicar en el enlace que te redirija a la App Store porque te lo bloquea. Entonces, claro, te ves obligado a poner un enlace que vaya a una landing, Ya. pero claro, ya no es lo mismo. De hecho, yo soy muy fan de enlaces a la App Store, descargarte la aplicación y luego ya te encargas de convertir a ese lead en cliente. Pero una landing no es lo mismo. Y TikTok falla en eso. TikTok falla en eso. Salvo que, hombre, porque lo han hecho para eso. Salvo que haga Spark Ads, metas Publi, metas dinero para que eso se enseñe ya con el botoncito de lo que sea. Pero el tema del enlace yo creo que es grave por parte de TikTok. Que es un extra, ¿no? De hecho. Supongo que lo cobraréis más caro cuando quieran usar el contenido como anuncio. Sí, por cesión de derechos. Eso es algo que al inicio para muchos creadores de contenido es contraintuitivo, de decir, ¿cómo te voy a cobrar más para darme visitas? Es decir, si Justo. que muchas agencias Vas a pagar tú para que mi vídeo sea más viral y encima me pagas más. Claro, es que eso, muchas agencias se aprovechan un poco de ese desconocimiento del influencer de primeras y te dicen, no, si vamos a meterle dinero y tu vídeo va a tener 5 millones de visitas, que te van a subir los seguidores y tal. Tú verás también la calidad de los seguidores que te vienen. Ya. Entonces, como un poco tal, digo, no, cesión de derecho, si tú quieres utilizar mi cara durante un mes y que lo vean 10 millones de personas, me tienes que pagar más. Claro. Normalmente suele ser porcentual. Si vas a invertir 10.000 euros en tal, no es lo mismo que invertir 100 euros en ads. Entonces, bueno, Ya. suele ser porcentual. Ahora te piden más campañas variables, ¿no? Me comentabas también. Creo que es interesante. Las empresas cada vez lo piden más. Eso ya no tanto es que las empresas lo pidan más, sino que también lo ofrecemos más, porque es una manera muy interesante para el creador de contenido de que si algo funciona muy muy bien, no haya un techo tan definido en cuanto al beneficio que puedes sacar, el retorno que puedes sacar de la campaña, pero luego también te permite reducirle el riesgo al cliente. Entonces, de esta manera, también te aseguras de que es más fácil que acabe contento, es más fácil que vuelva a repetir. El modelo es híbrido, es decir, un fijo que está reducido y luego tienes un variable por CPA, por CPL, según el cliente, según también la regulación del sector del cliente. Se puede hacer una cosa, se puede hacer la otra. Pero básicamente esa es la idea. Oye, me gustaría profundizar un poco más porque me ha quedado la duda sobre el tema de cesión de derechos de imagen. Dices que es un variable en función de la inversión que hagan en paid media. O sea, es decir, si a Manolete le ponen 6.000 euros en paid media, al cliente le cobras un porcentaje de esos 6.000. Correcto. También va a depender de la duración. Eso es algo que negociamos muy a cuchillo, básicamente. Es decir, te llegan clientes o agencias que te dicen, oye, quiero un vídeo con Manolete, pero quiero un año de cesión de derechos. Digo, Claro. Olvídate. Digo, ¿por qué? Digo, porque va a estar tu cara con esta Claro, promo ligada. todo el año y tú lo que me has pedido es un TikTok. Y es que, imagínate que sea un banco, un broker, te cierra durante un año la posibilidad de trabajar con cualquier competidor. Todo tiene un precio, también te digo, ¿eh? O sea que… No, pero claro, es decir, el De precio… hecho, lo hay, ¿no? Hay gente que tiene meses con la misma empresa. Sí, pero me refiero que tú me pagues un TikTok y quieras la cesión de mi cara durante un año, prepara la billetera. Es decir, Claro. no, ese TikTok que valía antes 2.000, 3.000 euros, ahora te va a costar 20.000, 30.000. Claro. ¿Sabes? Es decir, fácilmente. pero claro, el otro te va a decir, uy, qué caro. Vale, uy, qué caro, pues no quiero la cesión de derechos, redúcemela. Vamos a hacer una cesión de derechos de 3 semanas renovable y la vamos… Si no. Entonces, como porcentual por eso, porque no es lo mismo la exposición que va a tener tu cara. Si te la pongo en la web, en la app, en el funnel, en los ads de TikTok, de Instagram, de Google, de Meta. No. Es jodido. Porque hemos tenido mala experiencia de creadores de contenido que antes de estar en la agencia firmaron un contrato y acababan viendo su cara en todos lados a un año y medio más tarde. Y es como, tío, Ya, está eso ahí. me parece muy loco. Lo estáis exprimiendo, ¿sabes? Y sin ver rédito de ello. Entonces tuvimos que entrar a amenazar un poco ahí de somos representantes, dejad. Pero bueno. A mí me surge una pregunta, Jauma. Darío, te ha preguntado antes, Jauma, qué es lo que más valora las empresas, o sea, cuáles son los KPIs que más demandan o CTAs y tal, pero ¿qué es lo que más demandan los influencers? ¿Qué es lo que más te piden? Dímelo tú. Yo lo tengo claro, pero- Dinero. Además de dinero. No, sobre todo lo que pedís mucho, y yo creo que también tiene sentido, es querer trabajar con marcas guay y hacer cosas guay. Lo que decíamos antes, ¿no? De la libertad creativa, el tener una marca que diga tú, tío, yo es que soy cliente de esta marca, desde antes de tal, o
es una marca que llevo viendo en tele, en programas, en la calle, y eso siempre mola. Luego también, algo que estamos nosotros trabajando mucho para aumentar es el tema conferencias, eventos y tal. Es verdad que no es el mundo influencer de Lola Lolita y ese tipo de más mediáticos, y los influencers de finanzas no sois tan así, pero es verdad que también movéis mucha gente. Entonces yo creo que el foco vamos a ponerlo bastante en tema de eventos, conferencias, charlas y demás. Y de aquí a 2025 haremos un cambio importante en ese aspecto porque también hay una gran demanda. También hay Mola, una es que gran mola. demanda. Por ejemplo, que incluya experiencias la colaboración, que no sea solo, oye, haz un vídeo en tu casa y ya está. Que a lo mejor prefiero un fee inferior, pero me digan, oye, además incluye un viaje pagado a no sé dónde y vas a ver un partido como aquel mítico de Naga, por ejemplo, que incluía ver el partido ahí en el Pizjuán. Claro. Ese tipo de eventos molan. Eso te moló, ¿no? Esa y Claro. la de Barcelona. La de Barcelona también. Claro. Con las comidas, conoces gente, te sales de casa, porque al final, yo que soy influencer, trabajo desde casa, tú, Jaume, aquí tienes los estudios, pero yo que lo hago todo en mi casa, en la Guardilla, tengo el estudio montado. Claro. Hay semanas consecutivas que digo, joder, llevo 15 días que he salido 2 veces de casa. En 15 días. Entonces, cuando sales un poco de la rutina, es verdad que está guay. O ahora, por ejemplo, con NZI que sale a bolsa, pues digo, mira, es que estoy deseando que llegue el día, pues digo, mira, por lo menos pues salgo, voy ahí a la bolsa de Madrid, pero con excusa, que no salgo por salir, tengo algo que hacer, ¿sabes? Claro. Entonces está guay. Y yo creo que también, supongo que todos compartiremos lo mismo, quizá estabilidad, ¿no? Cada vez te demandan más campañas más largas, o sea, menos campañas, pero más largas de duración. Sí, de ahí también un poco nació el tema del fee híbrido. Es decir, le metes un variable a cambio de reducirle el fijo, pero a cambio también de alargar la campaña, ¿vale? Son como herramientas, es decir, lo que decía antes, dar un rango, y tú dices, vale, ¿qué tenemos que hacer para que se parezca el fee al número bajito y no al alto? Vale, pues méteme un variable. O vamos a cerrar para 3 meses en vez de cerrar para 2. Cosas así. Es lo que hemos ido consiguiendo. Yo tuve conversación con varios de vosotros, porque esto es algo que también solemos hacer en la agencia, de me reúno uno a uno con los representados para un poco ver sus inquietudes, un poco todo eso de lo que estéis buscando, que os falte, que consideréis que es necesario o que os gustaría, pues tenerlo muy, muy presente. Y eso lo comentaba, digo, estamos en 2023, digo, para 2024 es probable que tengamos campaña a largo plazo y que a lo mejor en 2025, salvo caída estrepitosa del mercado, pues que a mí me gustaría que cada perfil estuviera de embajador anual o semestral, Claro. con un broker, con un exchange de criptomonedas y con una empresa de inversión inmobiliaria, que son como los 3 grandes verticales que no se suelen pisar el uno al otro. Y luego, aparte, que sea la imagen de alguna entidad bancaria para su TikTok, para su tal, para su cual. Son cosas a las que nos vamos acercando cada vez más. Claro, porque al final igual la gente no sabe, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que tienen los creadores de contenido es esa incertidumbre en el que de repente un día te dan muchas campañas, luego no tienes, ¿no? Entonces yo creo que al final los que creamos contenido, al final lo que queremos muchas veces es un poquito más de estabilidad, ¿no? Y tratar de pues tener más campañas a largo plazo, que la mayoría, no sé si es vuestro caso, pero entiendo que la mayoría pues son muy one shot, son cosas muy concretas, ¿no? Campañas muy específicas para un lanzamiento, pero que, claro, no te dan una estabilidad a largo plazo que yo creo que al final pues el influencer lo agradece, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es lo que estamos llegando a ver ahora. Es decir, hay campañas de 2-3 meses. Este año es la primera vez que hemos cerrado campañas anuales. Y eso, la verdad que mola, porque luego también te va a permitir que nosotros como agencia hagamos un caso de estudio, saquemos unas métricas, saquemos unos resultados. Tener ese caso de éxito te permite ir a otros clientes futuros y decirle, esto funciona. ¿Por qué? Porque te sale mucho más rentable. Tú no sacrificarías un 30% de tu fee si en vez de firmarlo para un mes, lo firmas para 12 meses. Por supuesto. Por supuesto, porque te da esa garantía, te da ese largo plazo de, oye, voy a estar tranquilo porque tengo estos ingresos a nivel personal, te da una tranquilidad importante. Y yo creo que eso se lo trasladamos a los clientes y poco a poco lo están cada vez más aceptando. También porque reduce el riesgo. Es decir, Eso te iba a decir. si tienes menos fee fijo y tienes un variable y además es a largo plazo, por lo tanto lo reduzco más. No, incluso a nivel de resultados, yo me atrevería a decir que si fuesen capaces de entender que están 6 meses trabajando con un influencer y le dan libertad creativa, dudo que salga mal. En 6 meses. Si no es el mes 2, es el 3 y si no el 4. Pero acaba yendo bien. Si le das libertad creativa y eres recurrente y estás ahí pico pala, cuando no es un contenido es otro y cuando no otro. Pero acaba yendo bien. Ahora, en un único disparo, lo que tú dices, que salga justo bien ese, ahí ya es más complicado. Pero si tienes una campaña de 3 meses, dices, si no es ahora, es el mes que viene.
Pero como tenemos tiempo para trabajarlo y ver qué queréis y como tal, Tal cual, tal cual. Eso es un problema que también nos encontramos algunas veces con clientes de, bueno, es que el presupuesto del mes que viene va a depender de cómo salga esta campaña. Y es un one shot, es un único vídeo. Es como, claro. es que no tiene Es que es casi azar. Claro, es que no tiene sentido ni como decisión estratégica. Es decir, métete 3 perfiles o calcula las cosas por trimestre. No one shot a one shot, es muy complicado. Es como intentar predecir el mercado el mes que viene o la hora siguiente. Si va a subir o va a bajar, ¿tú qué sabes? Un poquito de azar sí que hay. Entonces, si tú lo miras a 3 meses, te permite desarrollar estrategia, sacar análisis, sacar resultados, ver por dónde van las cosas. Yo creo que esa falta, o para mí, esa falta de conocimiento es lo que con el tiempo se va a ir a mejor, porque cada vez más gente sabrá cómo funciona el influencer marketing y las redes sociales, y dejaremos de ver esas cosas y será más fácil también para nosotros como agencia conseguir lo que queremos. ¿Sabes qué pasa? Creo yo que como los costes de producción son relativamente reducidos, es decir, poniendo una analogía, a nadie se le ocurriría en televisión hacer un anuncio. Es decir, sacar el anuncio el martes a las 6 de la tarde y que no se volviera a ver nunca más este anuncio. O sea, tú cuando vas a Antena 3, pues contratas un anuncio que se va a ver durante 3 semanas, en una franja horaria, probablemente en varios canales de televisión, ya sea de la misma compañía o diferentes compañías, ¿no? A nadie se le ocurriría, entre otras cosas, porque los costes de producción de un anuncio son muy altos, entonces los tienes que aprovechar, ¿no? Y yo creo que hay que trasladar esto un poco al influencer marketing, de que entiendan que, oye, hay que hacer las cosas a un medio plazo, no todo es instantáneo. Sí, es verdad que la red se mueve más rápido, ¿no? Y eso es una ventaja, pero tenemos que intentar también hacer un poco de que la gente entienda, ¿no? De que esto es algo pues, más a medio largo plazo, de que hay que hacer las cosas con una estrategia coherente, etcétera, Claro. etcétera. Y sobre todo también porque al fin y al cabo tú dentro de la propia marca, el influencer o nosotros como agencia tenemos que intentar adivinar cuál es el mensaje que funciona. Es decir, si tú me das una única oportunidad, ¿con qué lo comparo? Yo que soy muy, muy científico, la idea es esa. Es decir, vale, dame 5, analizo los 5, veo cuáles son los mejores, sigo haciendo A/B testing con eso, ¿no? Es decir, medir y optimizar. Es la clave. Pero es lo que hago yo con mi agencia, es lo que creo que deberían hacer el resto con sus Claro, es lo empresas. lógico. Y es lo que yo, por suerte, es lo que intento pelear a los clientes de, oye, científicamente esto es lo que funciona. Pero bueno. Qué guay. Oye, yo creo que en vuestro caso es distinto, ¿no? Porque ya al ser de un nicho un poco más, no sé si decir cualitativo, pero que no son niños haciendo cosas más de niño, ¿no? Pero para mí siempre ha sido muy importante el tema de los valores, ¿no? Yo creo que es algo que se habla poco, hablamos siempre de métricas, de números, pero, oye, una marca normalmente quiere que haya una serie de valores, de poco te sirve tener 1 millón de impactos, si ese millón de impactos son con unos valores que son totalmente contrarios a tu compañía. ¿Cómo tratáis eso? Entiendo que ya cribando los talentos ya tienes ahí un poco pues, una serie de valores, las marcas te hacen hincapié en eso, en vuestro caso es menos relevante. Nosotros, es verdad que los valores para los clientes nunca es un tema primordial, pero para mí a nivel personal sí. De hecho, he tenido conversaciones y un poco creo que está en la parte de la criba de los creadores de contenido. Cuando yo veo que un creador sube cierto tipo de contenido o que está muy enfocado en cierto tipo de productos que, sí, vale, son legales, la CNMV los aprueba, pero no me termina de sentir cómodo con ello, no tiro por ahí. Luego también, si alguno de los que representamos empieza a promocionar cosas raras, tenemos conversaciones con ellos de, oye, esto si no lo haces mejor. Por un lado, yo no te voy a decir qué hagas y qué no hagas con tu perfil, eso es tuyo, pero está mal de cara a que te puede traer problemas con clientes en un futuro de, oye, y luego me escribirás y dirás, oye, ¿por qué no me llegan campañas? Digo, deja de hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Es que no gusta. Entonces eso, pasó parecido, ¿no? Con el tema de, al estar relacionado a la finanza con el tema dinero, hubo como un boom en 2022 de hacer contenido sobre política de devolución, política de equipaje, porque eran muy, muy, muy virales. Es decir, claro, y sobre todo si lo hacías en verano, que todo el mundo viaja, pues lo petaban. Vídeos de 5 millones de visitas, 15 millones, cosas así. Y claro, eso está muy bien a nivel de visitas, de alcance y tal, y está relacionado con dinero, por lo tanto te lo puedo comprar. Pero realmente si yo le propongo tu perfil a un cliente, el cliente entra y ve que tus últimos 15 vídeos son sobre política de devolución y dice, no me encaja. Claro. O sea, entonces ya no es tanto valores, sino decir que haya una sinergia y una coherencia de este influencer va a hablar de esto y es mi marca. Entonces para el cliente es como muy importante quién va a hablar de lo mío. ¿Sabes? Entonces es importante. Luego, Darío, ¿cuáles crees que son las prácticas que deberían seguir los influencers de cara a mejorar sus métricas y su relación con posibles futuros clientes? O sea, ¿cuáles son las prácticas que deberían seguir? ¿Y cuáles evitar?
Vale, yo creo que lo importante es tener constancia. Es decir, un poco lo que proponíamos antes de no hacer un one shot como cliente y ya está, sino, oye, constancia de subir. Que si quieres subir 3, 4, 5 vídeos o 7 a la semana, oye, hazlo, pero de manera consistente y mide. Si lo publicas y te olvidas, difícilmente vas a mejorar nada. Tienes que medir, vale, ¿por qué han funcionado mejor esto? Es decir, yo creo que quien llega a ser creador de contenido o quien llega a montar algo, un negocio, algo que sea medianamente exitoso, tiene un puntito de enfermedad, de obsesión. Es decir, tú tienes que llegar a ese punto de obsesionarte con esto, con lo otro, con lo tal, que luego a lo mejor lo gestionas de otra manera, más tranquila, o cuando ya crece ya como que le das otro punto de vista, pero llega un momento en el que tienes que obsesionar y yo creo que te tienes que obsesionar o ser muy afortunado de dar con la tecla a la primera y tener suerte. Entonces, claves, ser constante, medirlo todo y probar. Es decir, si tú no mides y por mucho que midas no vas a hacer nada, es como otra vez el método científico. Prueba, mide y cambia cosas para intentar optimizarlo. ¿Que ha ido peor? Vale, pues deshacemos el cambio y buscamos otra cosa. Y esa es la idea. Es verdad que es muy complicado porque el algoritmo es muchas veces aleatorio. Tú puedes publicar 2 veces el mismo vídeo en días diferentes y van a tener resultados diferentes, pero por eso está lo de no hacer una única medición, sino Claro. muchas mediciones. ¿Y prácticas a evitar? Prácticas a evitar. Ya no tanto prácticas a evitar, sino cuidar muy bien la calidad. Es decir, es verdad que tampoco tienes que tener parálisis por análisis y decir, lo tengo que tener todo perfecto antes de empezar a crear contenido, sino lánzate, pero cuida un mínimo la iluminación. Es decir, la ley de Pareto, ¿no? Es decir, el 80% de los resultados se van a deber al 20% de las cositas que haga. Que ese 20% sea un audio mínimamente bueno, una calidad de iluminación mínimamente buena y sobre todo un buen tema elegido. Yo creo que es lo importante. Es decir, evita improvisar las cosas de manera cutre, que eso también creo que puede penalizar bastante. Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? No por tanto los valores, sino por cómo te percibe a ti la gente. Si a lo mejor la cagas al inicio, da igual, pero conforme vayas creciendo, que se te vea de manera coherente, uniforme y... Que guarde coherencia el mensaje, el estilo. Exactamente. Y sobre todo, y esto es algo que he hablado con algunos de vosotros, si algo te funciona, no lo cambies. Si algo te funciona, vale, puedes variar, pero no cambies estructuralmente lo que te ha funcionado durante un año. Claro. Es decir, creo que es una tontería. Has asentado todo tu edificio sobre una base que te ha funcionado, si luego coges y la quitas, Literal. como volver a empezar. Exactamente. ¿Qué ha pasado, de hecho, en la agencia? Sí, ¿no? ¿Quién? No sé. A mí no me mires. No sé no sé de qué habláis. Pero sí, a mí me ha pasado de tener crisis existencial. Yo creo que tú, Jaume, desde 2010 habrás tenido también, ¿no? Supongo, de decir, no acabo de estar 100% conforme con lo que estoy haciendo. Bueno, yo creo que es algo que todos los creadores nos pasa de vez en cuando. Sí que es verdad que yo creo que al menos en nuestro caso, una de las claves ha sido pues, montar toda una estructura, un equipo de trabajo que hace que toda la maquinaria siempre siga funcionando, ¿no? Que aunque yo un día pues, esté menos motivado por hacer una cosa, al final ya la estructura, la máquina sigue girando, ¿no? Y también nosotros pues, nos hemos ido reinventando, haciendo cosas nuevas, sacando otros verticales, probando otros negocios, ¿no? Y al final eso te da una frescura mental que muchas veces te ayuda a evolucionar. Es algo que invito a los creadores de contenido también que no destruyan lo que están haciendo, pero igual dediquen un 10% de su tiempo a buscar cosas adyacentes que pueden complementar a su negocio y que les pueden también ayudar a diversificar un poquito, que yo creo que siempre es bueno. Total. Hablábamos antes que esto es algo que hace muy bien Celia, que lo mismo te sube un vídeo de finanzas y el siguiente es contándose cualquier historia que le haya pasado ese día o cosas así. Sí, Que no todo el contenido que crea es 100% pensando en, vale, voy a hablar de finanzas, tal, sino que a lo mejor dice, hoy me ha pasado esto. Sí, eso es algo, mira, lo podríamos poner como buena práctica, es decir, y eso es algo que llevamos como un año haciendo bastante hincapié en la agencia, y es el hecho de crear historias. Es decir, dentro del sector de la finanza, como que también se ha visto desde fuera que es como muy formal todo. No tienden a verse ellos mismos como creadores de contenido con repercusión. Y muchas veces como, no sé si es inseguridad o desconocimiento, pero ahí voy a subir una historia ahora, ¿eso a quién le va a importar? Digo, tío, tienes cientos de miles de personas que ven tus vídeos, tienes decenas de personas que ven tus historias, decenas de miles de personas que ven tus historias, les interesa. Entonces, cuenta tu vida, no que te vayas a poner a hacer 20 historias diarias de cualquier gilipollez, pero comparte tu vida porque es verdad y está bien que la gente vea los vídeos de Fran Romero, pero también quieren ver quién es Fran Romero para poder empatizar. La diferencia entre un contenido vertical es que es muy efímero, es muy corto, es muy breve. No te da tiempo a empatizar con esa persona porque también ellos hacen mucho acting o hacen los dos personajes o cuando hablan a cámara está muy picadito para que sea rápido y al pie.
Sin embargo, en YouTube era un formato más distendido, sobre todo al inicio, que era como no era tan esa necesidad de hacerlo todo tan dinámico todo. Y tú que llevas a lo mejor un año viendo a alguien en vídeo de 12, 15, 20 minutos, cómo le salen expresiones más naturales o empatizas con esa persona y confías en esa persona. Esa confianza en vertical únicamente la puedes ganar a través de las historias. Sí. También la puedes ganar a través de directos, pero es más elaborado. La historia es muy sencillita y muy poca gente lo hace. Y llevo pegándole... Yo estaré pendiente, sí. Yo solo subo entrenando en el gimnasio, pero porque me funcionan de puta madre todas. O sea, yo no sé por qué, De pero... hecho, estás fuerte porque te funciona. Sí, Si no, no estaría fuerte. Voy a entrenar para hacer la historia y no entreno. El día que te funcione comer, no vean. Claro, irá cambiando el físico. Pero sí, es una tarea pendiente. Pero tú, Jaume, eres de subir historias así un día Pues random, mira, ¿o no? yo en mi de esto personal poco, la verdad. Poco, ¿no? Pero Y mira que tu vida está guay, cabrón. Que Ya, dices, pero- estoy todo el día en casa. ¿sabes qué pasa? Que como estoy con 1000 movidas, es verdad que mis redes personales las tengo un poco como lo segundo que hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, en mi caso es un poco particular, Claro. la verdad. Pero bueno, en fin, es un poco lo que es. Fran, ¿te quedan TikToks? No, déjame ¿No te mirar. quedan TikToks? Sí, lo voy a mirar. ¿Te los has tirado todo? Venga, le voy a tirar un TikTok. Venga, tira No, un no TikTok. está aquí, ¿eh? ¿Cuánto dinero mueve Flake al año? Al No año. se queda, ¿cuánto mueve? Con el marketing de influencer. Tú dices una cifra, Jaume dice otra cifra y digo quién está más cerca. Vale. A ver, vale, entonces voy a intentar tirar. Yo lo voy a tirar a lo loco porque no sé ni cuántos clientes tiene y tal, pero bueno. Yo creo que puede ser. A ver, déjame pensar. ¿Te tiro un baremo? Entre. Pero, claro, si tú tienes un baremo, yo te digo otro baremo, esto se complica. Di No, un número. Vale. Di un número. 1,5 millones de euros. ¿Vale? Facturación, ¿no? Sí, facturación. 2.3 millones de euros. Vale. Está más cerca Fran. Vale. Pero os habéis pasado los dos. Es decir, estamos creciendo, pero no tanto. Al fin y al cabo, no tenemos una afluencia de clientes tan elevada y tampoco, sobre todo, no tenemos tantos creadores de contenido. Claro, Lo que decíamos es lo que antes. hablábamos antes. Si tenemos un creador que ya está con una vertical de inversión inmobiliaria, de broker, de banco, de tal, ya tiene los 30 días ocupados con promos prácticamente. Claro. No se puede hacer nada con ese creador y está como ya full ocupado. ¿Qué pasa? Que ahora estamos intentando expandirnos a Italia y hacer otras Claro. cosas de buscar creadores donde los haya para aumentar eso, porque hemos visto que está ese límite. Si no salen creadores de contenido de finanzas o no crecen al ritmo al que necesitaríamos para responder esa demanda de los clientes, pues tenemos que inventárnoslos un poco y irnos a otro país. Pero vaya, el objetivo es llegar a esa cifra en algún momento del año que viene. Hombre, si sumáis toda la trayectoria, sí, ¿no? Ahí de largo. No, eso sí, pero bueno. Qué bueno. Pues nada, Darío, mil gracias por venir. La verdad que nos ha encantado tu historia, me parece súper interesante. Creo que también es inspirador, ¿no? El traer gente personas que han hecho un emprendimiento, que han cambiado en cierta manera su vida, ¿no? De lo que estabas haciendo, hacia dónde te estás enfocando ahora. Y sobre todo también traer un poco pues la parte que se ve menos, ¿no? De la Creators Economy, de cómo funciona una agencia, Claro. cómo trabaja con los clientes. Creo que es algo muy positivo. Nosotros desde aquí también creo que este podcast tiene un propósito que nos beneficia a todos, que es tratar de aportar luz a Sí, esta justo. industria, hacerla más grande, tratar que profesionales que probablemente nos estén viendo ahora, pues que trabajan en agencias o que trabajan en marcas, pues tengan más información y entre todos hagamos que esta industria crezca un poquito más y nos ganemos todos mejor la vida. Mil gracias, Darío. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Darío.